La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Esta semana y la próxima vamos a hacer algo bien distinto con esto. Del capítulo 35 de Éxodo al 40 lo vamos a resumir y vamos a mirar algunos detalles en 40. Y entonces les voy a hablar de Levítico, de Número, de Deuteronomio, qué significa cada libro y qué es lo que es eso. Usted lo lea a su tiempo si usted prefiere y usted va a ver por qué vamos a dar este tipo de salto. Entonces vamos a coger ciertos temas que son críticos que hemos visto aquí en Génesis y en Éxodo, como lo del día de reposo, el sábado. Y vamos a discutirlo, y por qué los cristianos están el domingo, y qué se supone que hagamos. Y hay gente que nos quiere imponer la ley. Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia dice específicamente del Nuevo Testamento que aplica a nosotros. Porque nosotros no velamos el sábado. Eso es un tema que es continuo, ¿verdad? Vamos a aclarar eso esta noche y ustedes hacen sus preguntas y qué escucharon y qué los tiene confundidos. Vamos a sacar todo eso para afuera. Y saca el flu si usted puede. Y lo vamos a discutir. Y entonces, quiero coger otros temas la semana que viene, como el asunto de Moisés y Aarón, la muerte de Aarón, la muerte de Moisés, y vamos a analizar eso con calma. Y usted va a ver por qué. Y esas son las cosas más importantes. Eso yo espero que en 2 o 3 semanas, una vez terminemos este paso, empecemos con el libro de Josué. Pero vamos a terminar con Éxodo esta noche y vamos a repasar este Pentateuco y ver qué significa todo esto. ¿Saben? Y nuevamente, cuando llegue el momento le doy la explicación de por qué lo vamos a hacer así. Así que vamos a presentarnos en oración y vamos a comenzar en esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por nuestra salud, gracias porque tú eres nuestro guardador. Gracias, Señor, porque nos protege y todavía estamos en pie. Gracias porque tú cuidas a toda la iglesia Génesis y pedimos por cada hogar, por cada familia. Y bendícenos y sosténnos, Señor, que en esta noche tu mano sea con nosotros. Bendice esta palabra, bendice nuestra mente, bendice nuestros corazones y que tengamos tu entendimiento. Oramos, Señor, y nos presentamos en oración y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que tenemos gente viajando. Está Rudy y Papo en El Salvador. Está Toño todavía de viaje. Yo le dije a Toño el otro día que debería cogerse un trabajito de turista y esperar a la gente allá en el aeropuerto y empezar a pasearlo por todo Puerto Rico, ¿verdad? Porque él va ahora semanalmente para allá. Pero es bro. Y así lo tomo, ¿verdad? Se echó a reír cómo hace. Muchos de nosotros estamos trabajando, otros están de vacaciones, otros están enfermos. Vamos a ver, ¿verdad? Un pasito a la vez. No entremos en ese tema de despacito porque Bueno, yo voy a decir esto referente a lo del flu. Mi padrastro es patólogo y nosotros trabajamos con eso mucho en Puerto Rico y mucha gente se autorreceta. Y tienen un catarro y empiezan a tomar lo que se llama Tamiflu. Y entonces toman Tamiflu para catarros regulares y cuando viene el H1N1 ya lo han creado resistente el cuerpo a eso y se pone peor. Antes de tomarse cualquier remedio casero referente al flu, asegúrese que tiene el flu que es para el medicamento, porque si no, después se queda sin armas para poder combatir. De hecho, ahora que tú mencionas eso, las únicas personas que tienen la vacuna para el virus ese nuevo que está por ahí es el ejército. Y se lo están poniendo los soldados, pero los civiles no lo tenemos. Y entonces están tratando de ver si los militares le proveen esto. Tenemos contratos disponibles. Pasa 20 Tres años. ¿Y si los civilianos se la ponen los civilianos? Pero usted sabe que en Puerto Rico, asumo que ahora lo mismo aquí, las escuelas públicas empezaron a poner la vacuna porque se puso tan malo que las escuelas públicas la empezaron a poner y nosotros fuimos.
o sea, porque van a esta escuela a los estudiantes y todo el que llegue. O sea, si se sale de control, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que estar pendiente de eso, que a lo mejor hay oportunidades que uno se pueda ir a vacunar sin tener que entrar en contrato con... Sí. Y aparte de eso te ponemos el poema. Bueno, vamos a arrancar con el 35. Lo que pasa en el capítulo 35, ustedes van a ver, vuelve, cada vez que leemos un capítulo está hablando del día del reposo, ¿verdad que sí? Vamos después a hablar sobre eso y el significado de eso. Pero lo más importante de este capítulo es que se pide una ofrenda. ¿Te acuerdan? Ya le dieron todas las instrucciones de cómo va a ser el tabernáculo, cómo va a ser el arca, cómo va a ser esto. Y nosotros leímos todo eso, ¿verdad? Cómo se va a organizar todo eso. Ahora viene la construcción en sí. Pero antes de la construcción necesitan el dinero, ¿verdad? O el oro y la plata. Él le está pidiendo una ofrenda al pueblo para el tabernáculo. Todo el mundo tiene la responsabilidad de traer algo. ¿Está bien? Entonces, lo que va a suceder es que la gente trae tanto y tanto y tanto que el pastor le tiene que decir, no traigan más nada. Ya no traigan más nada. Déjenlo ahí. ¿Está bien? Interesante, ¿no? Claro, recuérdense que este pueblo está sensitivo porque acaban de hacer el becerro de oro y están tratando de cumplir con el Señor, ¿verdad? Eso es parte de la jugada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al final del 35, se llama a estos dos muchachos, que son los que van a dirigir esta construcción y toda esta artesanía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, en el 36 comienzan la construcción del tabernáculo y empiezan a desarrollar todos los materiales que necesitan, ¿no? Se me fue la palabra, ¿no? Las maderas, sí, todas las cosas que necesiten. Ellos están montando los materiales primero y después montan el tabernáculo, ¿no? Y entonces empiezan también con los metales, los utensilios, todos los muebles que necesitan adentro. En el 39 están con las vestimentas, ¿está bien? Y al final del 39, entonces, ustedes van a ver que se termina la obra del tabernáculo. Paso pregunta, y Dime. posiblemente no tengamos contestación para esto. Okay. Pero yo sé que en aquellos tiempos no había un Home Depot cerca, ¿de dónde sacaron ellos estos materiales y todo esto? Ajá. Ellos van mucho cerca de la playa, cerca del mar, porque en el desierto está y no hay mucha cosa, hay arena, pero cerca de la playa tú vas a encontrar las palmas y oasis y sitios así, y ahí es que ellos recogen esos materiales, ¿verdad? Nada, lo quiero enfocar en el capítulo 40, si ustedes van al versículo 34. Y vamos a leer del versículo 34 al 38. Recuerden que Éxodo significa salida, ¿verdad? Salieron de Egipto. Y aquí están se les dio todas las instrucciones y qué tenían que hacer. ¿Ven? Muy bien, 34 al 38. Entonces, una vez construyeron el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ok. Le construyen un templo al Señor y el Señor viene físico, literalmente, a recibir allí. Por el día era una columna de nube, por el día... Imagínese usted ir el domingo a la mañana a la iglesia y se encuentra en la entrada una columna, es como un tornado de nube, y usted no encuentra. Y si usted va al templo por la noche, se va a encontrar una columna de fuego. Lo que les quiero decir es que esta religión no es una religión inventada, fantasía,
esta gente tuvo un encuentro con Dios y lo veían literalmente todos los días. No es como usted y yo, que esto es por fe. Nosotros vamos a la iglesia y los que hemos tenido un encuentro con el Señor, que hemos nacido nuevo, palpamos el Espíritu Santo, la presencia del Señor, y uno se regoza, ¿no? Uno dice, wow, el Señor está aquí. Eso no es ellos. Ellos están literal, físicamente viendo la manifestación de Dios. Todos los días. Todos los días. Eso es por si alguien tiene la duda. Que la religión es inventada por los hombres. Eso no es lo que está pasando aquí. Y para mí es importante que ustedes observen esto. Por eso los judíos y los israelitas, ellos eran como eran con esto. ¿Usted me entendió? Porque esto no es sencillamente que tuve un sueño. No, no. Tenemos sueños. Pero esta gente convivió con Dios todos los días. Y iban allí, lo consultaban y Él les hablaba. Es una cosa literal, física y tangible. Nosotros no. Jesús nos dio a nosotros el ministerio de la fe. Creer sin ver. Nosotros somos otra cosa. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que aquel pueblo no tenía. Tenemos otra cosa en la dispensación de la gracia. ¿Está bien? Pero es impresionante para mí ver esto y decir, wow. Nada, porque ellos son nada de verle. Nosotros en nuestra época decimos, tenemos que ver para creer. Y si Dios se me aparece, pues yo creo. Pues Dios aparecía todos los días. Okay, so, no había razón para no creer. Ninguna razón. Dios no les dio ni así de espacio para que ellos dudaran y no creyeran. Él estaba allí físicamente. Nuevamente, nosotros estamos en el difícil. Tú le dices, ¿creen en Jesucristo? Ay, Jesucristo es un hombre. O sea, nosotros tenemos esos debates. Pero aquí no, aquí lo están viendo todos los días. So, cuando termina el libro del Éxodo, y ahora vamos al próximo libro, cuando ellos salen en estas jornadas, en estos viajes, ¿quién los acompaña? La columna de nube y la columna de fuego. Donde quiera que ellos van, Dios está con ellos. Y no los deja, ni a diestra ni a siniestra. 40 años, Dios caminando con ellos. Eso de la nube y del fuego fue por 40 años. Yeah. No fue que abrió el mar rojo y ya y se acabó. Y que la gente se quedó, wow, eso, no sería eso una sugestión de nosotros. No es eso. No es eso. ¿No crees que haya comida del cielo tampoco? No. Y salía agua de la peña y... Da que pensar que no aprendían viéndolo, viviéndolo y no entraban. Tercos. Bueno, lo que pasa es que, ahora pregunto yo, ellos en realidad se empiezan a alejar de los caminos del Señor generación tras generación, ¿no? Eso no pasa, o sea, eso es como que nosotros puede ser que lo vemos y nosotros tenemos el deber de educar a nuestros hijos y eso se va como que diluyendo hasta que finalmente se apartan, ¿no? Ya. Por donde va Efraín, eso es lo crítico aquí donde yo creo llevar esto. O sea, la gente dice, yo tengo que ver para creer. No, es que ni viendo tú vas a creer. Los seres humanos somos una cosa increíble. Y por eso al Señor le plació en esta dispensación que nosotros creamos sin ver. Y yo tengo que ver, es a lo que tienen a Moisés y los profetas. Tienen la palabra. Si ya Dios intentó todo con la humanidad y no funciona. Teniéndolo de frente. No funciona. So, cuando estamos hablándole a la gente, testificando, evangelizando, y la gente le venga con todas estas cosas, no se pongan a discutir eso porque no significa nada. ¿Está bien? Pero yo creo también que lo que pasa es que en la medida en que a uno le proveen, uno ve eso como que llega el momento en que tú no lo ves como algo grande, es como algo rutinario. Y ellos se acostumbraron a que Dios proveyera para Todo el ellos. tiempo, sí. Y yo creo que la única manera en que tú puedes Valorar. verlo de una manera diferente es cuando tú estableces una relación personal. Y eso ellos nunca lo tuvieron. Ellos tuvieron siempre un intermediario, que era
Moisés, ¿verdad? Y ellos nunca tuvieron un careo con Dios. Y yo creo que eso es lo que hace que uno reconozca la deidad o la grandeza de Dios. No es la provisión. La provisión uno la reconoce cuando uno tiene esa relación personal. A mí se me cayó el otro día una cosita de una pantalla y no la encontraba. Y parece una tontería, pero cuando yo la encontré, a mí me gustaba tanto la pantalla que yo me fui al cuarto a orar, a darle gracias al Señor porque yo encontré eso. Porque para mí, quien me lo encontró fue el Señor, porque de la manera en que yo lo encontré, a mí me fue espectacular. Digo, una cosa no insignificante, pero para mí fue producto de mi oración. Y yo le di gracias al Señor. Y lo que hace que tú reconozcas la provisión de Dios es que tú puedas tener esa interrelación. Y eso ellos nunca lo tuvieron. Si te cogen los pentecostales, muchachos. Hermana, a mí me pasa eso cada vez que pierdo la llave. Y después de, ¡ay, le encontré! Yo el teléfono. Pero también hay manifestaciones físicas hoy en día a personas Sí, sí, y de hecho a judíos también. sí, sí. Pero esto es todo el pueblo. Todos los días. Sí, pero fue por todo el tiempo que estuvieron allí. Para ellos eso era una experiencia común. Nosotros lo vemos y nosotros pensamos, wow, qué tremendo. Pero para ellos se convirtió en algo de todos los días. Lo que le quería decir es, no es que se abrió el mar rojo un día y de ahí para abajo no pasó más nada. Entonces uno dice, eso fue que ellos exageraron, tú sabes. Ellos como que cruzaron el puente, después dijeron que se ahogaron y todo. No. Estos son manifestaciones tangibles todos los días. Todos los días. Les dio demasiado. Posiblemente. They couldn't handle it, that's right. Posiblemente. Lo que les queremos y lo que el Señor quiere enseñarnos en todo el Pentateuco es que el pecado es una cosa tremenda. ¿Usted me entendió? Y nos confronta con esa realidad. Nosotros, por ejemplo, yo a veces digo, wow, como el Señor está manifestándose en este culto y cómo está hablando y cómo se mueve. A mí me impresiona cómo hay gente que se va como si nada. Con ellos no le pasó nada. Yo me quedo, wow. Pero así somos los seres humanos. Vamos a ponerlo de esta manera. Crucificaron a Jesús. El pecado es una cosa que ciega, que distorsiona, que engaña. Es una cosa bien poderosa. Y dice la palabra que somos como Moisés, tenemos un velo puesto, ¿verdad? Hasta que el velo se ha quitado y veamos. Y Jesús resucitó. Yo no sé qué más pudo haber hecho Jesús, ¿tú me entiendes? Y persiguieron a los discípulos. Ay, yo no sé qué más decir. A veces Dios dice, no puedo hacer más nada, aquí llegó. Al final esta historia, ¿verdad? Y cuando le pedían a Jesús, déjame resucitar a los muertos para avisarle a mis primos y a mi hermano. No pierdas tu tiempo. Hasta yo he resucitado y no me hacen caso. ¿Tú me entiendes? Lo que les quiero decir es que tenemos un gran reto. Tenemos un Dios que nos ama, que persevera con nosotros, que nos acompaña, que no nos da la espalda. Paciente. Sí, pero la humanidad es una cosa tremenda. A esta gente se le tuvo que imponer la ley. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Dios tuvo que imponerle la ley, a ver si los que limitaba y los mantenía ahí. Jesús vino a quitar ese régimen, y esa es parte del problema del sábado. Y lo vamos a ver ya mismito. Pero alguien más con esto de la nube y la presencia de Dios. ¿Algún comentario o algún pensamiento que usted tenga? Sí, nada. Tenemos que entender también que ellos estuvieron muchos años en Egipto. Ellos adoptaron esa cultura, esa idolatría. Y como hoy en día, mucha gente se le hace bien difícil quitarse costumbres y culturas. Nosotros mismos que tenemos esa mezcla de tres razas, muchas veces es difícil quitar esas costumbres.
que creen ellos que es algo normal. Pero cuando venimos a Cristo sabemos que eso no es algo bíblico, ¿verdad? Déjame del comentario que hace Vino sacar algo para afuera. Uno de los problemas que tiene esta gente, recuerden que estos son los mismos que hicieron el becerro de oro, es que ellos ven a Dios, a Jehová, pero ellos no están convencidos que Él es el único Dios. Ellos creen en otros dioses. ¿Entienden? Y por eso Dios se pasa diciendo, aquí Jehová es uno. Hay un solo Dios. Esa es la insistencia de Dios todo este tiempo. Esta gente en ese corillo de judíos que se llevaron para el desierto, venía gente que creía en otros dioses, o sea, gente que vivían en el, ¿cómo se llama donde vive el rey? Palacio. En el palacio. Porque ese Uri y ese Bezalel eran personas que estaban allí con él trabajando para el rey, ¿no? O sea, cuando él se lleva a todo el mundo, se lleva a gente que vive en el palacio también. Sí, es cierto. Es cierto. Y ellos creen en un panteón de dioses, no uno solo. Eso es parte del problema. Y eso está metido aquí, entre 6 y 7. Piensen en los santeros que están en las iglesias. La gente que dice, la santería está en la iglesia católica. Están metidos en las iglesias evangélicas también, ¿sabes? ¿Cómo así? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen en un panteón de dioses. Ellos creen en Jesús, pero también creen en Obatalá y Changó. Oh my God. Jesús no es el único que tiene poder, los demás también tienen. ¿Está bien? El politeísmo, el pluralismo, todo eso está ahí. Y la gente se cree que eso no está en la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Claro que está. Hay espiritistas que van a la iglesia y son muy buenas hermanas y diezman. Pero tienen sus sesiones porque ellas consultan los ángeles, los espíritus. Eso es un problema continuo en las iglesias nuestras. Nadie lo va a vociferar, pero eso existe. ¿Sí? Hay gente que tiene otra cosmovisión. ¿Está bien? En inglés, your world view, cómo tú ves las cosas. Y esta gente ve las cosas a base de un panteón de dioses. Y todavía tenemos el problema. Nosotros constantemente predicamos a Jesucristo y pedimos a la gente que venga y que Él sea el único Dios y que tu fe y fidelidad sea única y exclusivamente a Él. ¿Por qué ustedes creen que nosotros andamos con ese mensaje continuamente? Porque todavía la gente se entrega a otros dioses. Que no necesariamente tiene que ser Changó y otro. Es un ejemplo. Puede ser el dinero. Yes. La madera. Sí. El trabajo de Dios es formar a esta gente espiritualmente y se lo hizo bien difícil. ¿Está bien? Los seres humanos tenemos nuestra manera de pensar y es como la gente diría hoy, eso es lo que dice el pastor, pero yo pienso de otra manera. Fine. ¿Entiendes? Y la gente escoge y decide. Yo lo que quiero es que ustedes estén conscientes de ese issue. Nosotros no somos muy distintos de ellos, honestamente. No somos muy distintos de ellos. Quisiera yo, pero ¿verdad? Estamos en eso. Uno ve, pastor, hoy me pasó una experiencia en el salón. Los niños, obviamente no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de nada de religión. Y siempre, pues, yo no fui ayer al trabajo y hoy los niños me decían, Mis Flores, quiero contarte que hice en el weekend, porque eso es parte de mi rutina los lunes. Y a mí una de las nenas estaba demasiado entusiasmada por contarme. Cuando me dice, maestra, este fin de semana yo fui bautizada. Y allá los nenes, ¿qué es eso? Y por otro lado otros preguntando. Y obviamente como yo no podía decir nada, utilicé la misma niña y le dije, ok, Sara, ¿puedes explicar qué significó el bautismo para ti? Pastora, aquello fue una cosa increíble, que fue la misma nena que oró por mi mamá cuando me pasó lo del huracán. Y yo digo, ¿cómo uno ve la diferencia en cada niño del que está siendo llevado, ¿verdad?, cristianamente hablando, y de la manera en que esa niña explicó el bautismo? Tan sencillo y tan eso que hubo un silencio y nadie más pudo comentar nada. O sea, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, el
estudiante que uno ve que todo es dinero, 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 Ya. el estudiante que uno ve que está siendo guiado, o sea, eso es bien difícil, ¿verdad? Sobrellevarlo en el salón, pero... No importa si es la escuela, el trabajo, la iglesia, el vecindario, vivimos en medio de gente que creen en otras cosas y en otros dioses. Nosotros por lo general le decimos, yo voy para la iglesia y voy a disfrutar el culto, ¿verdad que sí? Pero estamos rodeados de esto. Estamos rodeados de esto. Y nuestro trabajo es ver cómo los podemos persuadir y llevar a Cristo. Y eso es lo que es evangelismo. ¿Está bien? No porque queramos contender con ellos, pero ellos están confundidos, están perdidos. Tenemos que tener el tacto de ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero la verdad es que están perdidos. Ellos no lo saben, pero están perdidos. Entonces llega un momento que su religión y sus dioses no les sirven. Sus ídolos no les funcionan. Y no les trae paz y no les trae satisfacción. Ahí es que entra el Evangelio, ahí es que entra Cristo. Ese es el momento clave para usted introducir a Jesús. ¿Sí? Que usted sepa ese detalle. Déjeme pasar ahora al dilema del sábado, porque esto es crítico para los israelitas aquí. Ustedes saben que aparece en cada capítulo el día de reposo. Y el Señor lo enfatiza una vez y otra y otra y otra. ¿Verdad que sí? Entonces, dice el Señor que esto es señal entre Él y el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan de la circuncisión? Tiene una señal física, los hombres. Pero el sábado es todo el mundo. El sábado es todo el mundo. Entonces, pues, es importante porque los únicos que se detienen a reposar son los israelitas. Y no pueden trabajar ese día. Dedicado a Jehová, consagrado a Jehová. ¿Sí? Ustedes saben que es uno de los mandamientos. Saben que es un día sagrado. Pero los cristianos no guardamos el sábado. Nosotros vamos a la iglesia el domingo. Hay hermanos confundidos con esto. Y hay gente que nos quiere llevar para la ley. Antiguo Testamento. Vamos a ver esta noche las contestaciones a todos estos asuntos, porque yo quiero que mi gente esté clara, ¿verdad? Y no esté confundida. Y este es el momento que usted aprovechar y hacer sus preguntas. Entonces vamos a ver algunos versículos. El primero que quiero que veamos es Hechos 27. Pastor, hay un corillo un corillo no, una congregación que no trabajan los sábados, ¿verdad? El séptimo día. Se congregan ese día sábado. Porque Elena White, que fue la profeta de ellos, les dijo que había que obedecer el mandato. Pero ellos no son cristianos. Muchos de ellos son más evangélicos que otros. Pero hay... Eso depende del corillo que tú le hables. De Toñito el Grubero que no. Años atrás, décadas atrás, para nosotros era una religión falsa. Porque estaban en la ley y no en la gracia de Jesús. Pero de allá para acá ellos se han puesto a estudiar la Biblia. Y hay muchos. Evolucionado. Sí, hay muchos que son cristianos, creen como nosotros. Ya. En donde yo vivía en Fort Lauderdale, el sábado ellos no manejaban ni el carro. No. Usted los veía ir a la sinagoga a pie. Sí, sí. Pero ellos son bien estrictos, de 6 a 6. Sí, sí. A las 6:30 podemos hacer lo que te dé la gana. Porque el día sábado se guardaba de 6 a 6. Así es. Pero nosotros no estamos en la ley. Vamos a ver con calma. Alguien lee el versículo 7, Hechos 27. 27, amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, ustedes no quieren eso al final. Él empezó a predicar y siguió predicando hasta la medianoche, desde la mañana hasta la noche.
Ese culto está un poco largo, Palma. Pero al principio lo importante, ven que ellos se congregaban el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? No el séptimo día, que es el sábado, el primero. Y esta es la costumbre cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos nos congregamos a adorar al Señor el primer día de la semana? La primicia. No. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Jesús resucitó el primer día de la semana. Y para honrar al Señor Jesús y conmemorar esa ocasión, nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Es tan sencillo como eso, es más complicado que eso. Pero entonces, ¿cuándo fue que el Señor descansó? ¿Cuándo Él descansó? Yo creía que era el sábado. Dios. El séptimo día, cuando crea toda la tierra y hace todo el revolú ese que al final dice, uff, tengo que descansar, ¿ese día cuál El es? séptimo día. Y el séptimo día es el sábado. Yeah. Ok. So, ese es el correcto. No, ese es el incorrecto. Bueno, ese es el correcto para Dios. Ese es el correcto para Dios y es el correcto para los israelitas. Y usted y yo no somos israelitas. Oh. Por eso, en el libro de los Éxodos, ustedes ven que Él dice, esto es para testimonio entre Israel y Jehová. ¿Se acuerdan? Esto es señal entre ustedes, ese es el pacto con ese pueblo. So, ellos todavía se supone que lo estén haciendo. La sinagoga. Esos son los judíos. Sí. O sea, que ellos tienen un Diferente. acuerdo diferente. Un pacto distinto. Ellos están en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo pacto y nosotros y el sábado. Pero estoy confundido, no se supone que ellos hayan evolucionado al nuevo. No, ellos no han pasado del nuevo. Ellos rechazan el nuevo. No, ellos rechazan el nuevo, pero se supone que ellos hayan reconocido, o sea, el problema es que ellos no reconocen que vino Jesús y que hay un nuevo acuerdo. Exacto. Eso es lo que no Se quedaron en el nuevo. Pero ellos no quieren eso porque para ellos es violar sus tradiciones, violar la ley de Moisés y ellos no están dispuestos a eso. Y Por aceptar eso que rechazan mataron a Jesús. Y aceptar que mataron al Hijo de Dios. No, tampoco quieren aceptar eso. Ellos dicen que fueron los romanos, que técnicamente es cierto. Los romanos mataron a Jesús, pero fueron mandados por los judíos. ¿Te acuerdas cuando los judíos se lo llevaron a Pilato? Y Pilato lo quería dejar libre. Y ellos dijeron, no. No. ¿Está bien? Sí, los romanos físicamente mataron a Jesús, pero eso fue un encargo político de los judíos. ¿Está bien? Que tenemos claro. Los romanos no hubiesen matado a Jesús si no fuera por los judíos. ¿Está bien? Por eso Pilato se lavó las manos. No, esto cae sobre ustedes. Yo hago lo que ustedes digan, pero yo no tengo que ver nada con esto. Se lavó las manos en medio de la sangre. Ya, está bien. O sea, hay mucha política en esto. Usted tiene que ser políticamente astuto con eso. Quiero llevarlos a Colosenses capítulo 2. Colosenses. Capítulo 2. Amén. Entonces una de las preguntas es, los cristianos tenemos que guardar la ley y los reglamentos y tenemos que guardar los días de reposo, ese tipo de cosas. Aquí está la contestación. ¿Alguien, tú lo puedes leer? Versículo 16 y 17. Versículo 16. Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto, ¿hasta dónde? 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todos estos reglamentos no aplican a los cristianos, ¿verdad? Dice, nadie te juzgue en qué vayas a comer o qué vayas a beber, días de fiesta, la luna o días de reposo, ¿verdad? El sábado. Nadie nos puede juzgar a nosotros. ¿Por qué? El día sábado es para los israelitas.
hoy en día son judíos, ¿verdad? Pero originalmente en el desierto son israelitas. Ahí no hay judíos todavía, son israelitas. Eso es una señal de entre Dios y los israelitas. Nosotros somos gentiles. Y Pablo en Colosenses le está hablando a los cristianos gentiles. El issue es, ¿esas leyes aplican a nosotros? La contestación de Pablo es no. Coman, beban y olvídense de los días de reposo. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Con nosotros no hay pacto. ¿Ah? Con nosotros no hay pacto. Hay un nuevo pacto con Jesús. Hay un nuevo pacto. Por eso se llama el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Y hay gente que quiere seguir la ceremonia y la regla del antiguo pacto. Pero eso aplica a Israel, no aplica a nosotros. Ok, miren ahora, vámonos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Amén. Muy bien, entonces aquí quiero pedir que alguien me lea el 4, 5 y 6. Romanos 14, versículos 4, 5 y 6. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Una de las grandes diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que el antiguo pacto es la ley, tú tienes que cumplir al dedillo, no te puedes desviar. Pero en el nuevo pacto, el nuestro, hay libertad. Si quieres comer el pedazo de carne, cómela. Si te quieres comer la morcilla, cómetela. Pero si tú no quieres comerte, no te la comas. Pero no juzgues al que no. Exacto. Si tu hermano que está al lado se la quiere comer y tú no crees en eso, déjalo tranquilo porque hay libertad. Aquí no hay ley. Y eso pasa con los días. Tú quieres reposar el lunes, reposa el lunes. ¿Quieres reposar el martes? Reposa el martes. El día de reposo para nosotros no está fijado, puede ser cualquier día. Pero descansa y dedícaselo al Señor. Pero por tradición y costumbre, el culto cristiano es el domingo porque fue el día que nuestro Señor Jesús resucitó. Pero podemos hacer culto los sábados, miércoles en la noche, hay muchas iglesias que hacen eso. ¿Cuál es el problema? Hay libertad. Los judíos no pueden, tienen que ser sábado. Esa es su ley. Nosotros no somos judíos. Entonces la gente que nos quiera hacer judíos a nosotros, o sea, que vivamos conforme al antiguo pacto, se llaman judaizantes. Nos quieren hacer judíos. Y nosotros tenemos que rehusar. Por eso es que Pablo rehusó a Pedro. Somos libres, aquí hay libertad. Es un pacto completamente distinto. Hay gente que no puede comer, como los judíos, cierta carne, porque es inmunda, está impura, ¿usted sabe? Jesús nos dijo a nosotros que todos los alimentos son limpios. ¿Se santifica cómo? Por una sencilla oración. Y por eso es que los cristianos oramos antes de comer. Déjenme decirle la historia de esto. Las carnicerías en la antigüedad sacrificaban estos animales a sus dioses y los ofrecían en sacrificio, y la carne que sobraba era la que usted conseguía en la carnicería, pero era carne dedicada a los demonios. Léase los Corintios para que usted vea. Ellos dieron eso en la escuela bíblica. Ya lo dieron, tienen que saber. Tengo la maestra. ¿Eso qué pasa? El problema de los cristianos es que se querían comer un steak. Querían poner el grill, ¿verdad? El barbecue ese. Y decía, pero hermano, eso aquello lo dedicaron a los demonios. Los cristianos, ¿podemos comer de esa carne? No, decían algunos, los judíos.
Por eso no comemos esa carne, porque ¿qué? Eso es dedicado a los ídolos. No comen cerdo. Bueno, el problema es que nosotros los cristianos estamos en la ley de la libertad. Y Jesús hizo limpio todos los alimentos. Y nosotros vamos a la carnicería y ¿sabes realmente por qué no nos importa lo que ellos hicieron? Porque hay un solo Dios, no existe nosotros. Santificamos la carne por medio de una oración y nos la comemos. Pero básicamente es, ¿Ah? piensa lo que tú quieras, que yo como quiera me la voy a comer. Yo la voy a comer. Y no es pecado. En la carta a los romanos, Pablo tiene un problema inmenso con un grupito que le llaman los débiles. Los débiles son supuestos cristianos que no han entendido el evangelio de la libertad que tenemos en Cristo y quieren seguir viviendo las exigencias del Antiguo Testamento. Él tiene una pelea con eso en todas las cartas. ¿Sí? Son los que somos maduros, los que somos fuertes, retengamos nuestra libertad. Nosotros no tenemos que estar con todas esas exigencias. Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Destruir la ley. Se acabó. Nosotros no tenemos que vivir con eso. Ni los días de reposo, ni los sábados, nada de eso cuenta con nosotros. Oiga, pastor, ¿y de dónde sale el que algunos pentecostales no comen morcilla ni carne roja porque que tiene salsa? Para ahí voy ahora. Créeme que para ahí voy ahora. Qué bueno que lo aclaró, porque a mí me encanta. Vamos a contestarle los demás. Él no aclara lo de la morcilla, no sé lo que va a decir, si dice que no puede comer. Puedo comer ahora, sí. Vamos a contestarle la inquietud al corillo de allí. Perdóname, a que le gusta la morcilla es a ella. Yo no como eso. Buena cosa, Dios los crea y ellos se juntan. Las hermanas te están preguntando qué es morcilla, dijeron. Los puertorriqueños cogen los intestinos, ¿no? La tripa. Y salen sangre y arroz. Y tú sabes, lo cocinan y se la Queda como una salchicha, como si fuera Esa es la morcilla puertorriqueña. Sí, es como una salchicha. un chorizo. Chorizo. Unas pican, unas son más calientes que otras. Ok. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Sí. Hechos 15, capítulo 15. ¿Qué versículo? Ah, 15. ¿Están ahí? Vamos a leer el versículo 19 y 20. 19 y 20. Hechos 15, versículos 19 y 20. Pero déjenme darle el trasfondo para que usted entienda el contexto de estos versículos. Esto se llama el Concilio de Jerusalén. Esto ocurrió como en el año 45. Y hay una pugna bien grande en la iglesia cristiana. Y es que los primeros cristianos eran judíos. Jesús era judío, los 2 apóstoles eran judíos, Pablo es judío. ¿Usted me entendió? ¿Y ellos dónde iban a buscar discípulos? A la sinagoga judía. La iglesia original es judía. Pero Pablo recibió el evangelio de los gentiles, usted y yo. Y Pablo se fue a predicar el evangelio a los que no eran judíos. Y a Pablo lo mataban. Creían que era un hereje. Lo dejaban por muerto en las calles. Y él seguía predicando a la gente. Y la gente se convertía. Ahora hay iglesias en Asia, en Grecia, en Roma, en Italia. Hay iglesias de gentiles en todos lados. Y llega un momento que nosotros los gentiles somos más que los judíos. En Jerusalén se reunían los apóstoles. Por eso es que el concilio es en Jerusalén. La iglesia original nace, Pentecostés, Jerusalén. ¿Está bien? Y esa gente era lo que decía, era la ley para toda la iglesia. Y cuando habían issues, había que ir a consultar a los pastores, a los apóstoles y el concilio en Jerusalén. Y todo el mundo iba allí. ¿Bien? Entonces,
¿Cuál es el issue ahora en el año 45? Bueno, Pablo se volvió loco y le ha predicado a todo el mundo. Y aquí hay gente que no guarda la ley. No son como nosotros los judíos. Porque aunque los judíos se habían convertido a Cristo, seguían siendo por cultura judíos. Y no comían esto, y el culto de ellos era el sábado. ¿Usted me entendió? Por ser judío. Entonces Pablo tenía un problema bien tremendo porque le dice a Timoteo y le dice a los demás, no, ustedes no tienen que guardar nada de esas cosas. Y Pablo sí circuncidó a Timoteo, pero es por no tener issue con los cristianos judíos. O sea, ahora tenemos dos grupos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y cómo estos dos seres humanos van a convivir en una misma iglesia. Y que ustedes sepan, por ejemplo, que en la ciudad de Roma, la bronca entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles era increíble. Esa gente no se aguantaba. Los cristianos judíos se sentaban a un lado, los cristianos gentiles a otro lado. Estaban enemistados por este asunto de la ley. Eso se debatió, se discutió y se llegó a un acuerdo. Ok, a los cristianos gentiles no se les va a imponer que no están obligados a guardar toda la ley, pero le están pidiendo un punto medio. Me van a guardar 3 cosas. Los judíos dicen, si por lo menos los cristianos gentiles hacen estas 3 cosas, pues nosotros más o menos los podemos saludar. Ese tipo de cosas, es para convivir con los gentiles. Los gentiles, recuerden que los gentiles para los judíos eran ¿qué? Ofensivos. No pueden, nosotros éramos inmundos para ellos. ¿Cómo vamos a adorar juntos con los cristianos gentiles? Bueno, si los cristianos gentiles están dispuestos a hacer 3 cosas, los recibimos. Vamos a ver qué 3 cosas son. Alguien lea el 19 y el 20. Hechos 15, versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiere a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y de sangre, ok. Se fueron a usted la morcilla. Hace 2000 años, este fue el arreglo que ellos lograron. Número 1, que no los ídolos. Acuérdense que los ídolos para los judíos es demoníaco. No los queremos ver con ídolos en las casas, ni en ningún sitio. Eso no es difícil para un cristiano, gentil. No creemos en nada de eso. Pero como les digo, había gente que mezclaban las dos cosas y seguían con esta mentalidad de otros dioses. Por eso ellos hacen la salvedad de decir, vamos a poner esto por escrito. Segundo, de fornicación, la ley ética y moral, ¿verdad que sí? También los cristianos gentiles no tenemos problemas con esto, bueno, no debemos. Y lo tercero es lo interesante porque esto es aquí es que va a la morcilla, de ahogado y de sangre. No coman sangre. Bueno, si la morcilla tiene sangre, no te la puedes comer. Lo que pasa es que cuando esto se decidió, no había ni un boricua aquí, ¿sabes? Y esta gente no sabía lo que era una morcilla. Hubiéramos protestado. Sí, pero no es, o sea, yo lo llevo al punto no de la morcilla porque sabemos que la morcilla se confecciona, papi. A mí no me gusta. A mí me fascina. Pero por ejemplo, cuando uno se come un canto, mi hermana, te voy a poner un ejemplo, cuando yo me como la carne medium, eso. Para ellos ese es un pecado. Okay. Ese es un issue bien real para nosotros. En otras palabras, la gente ¿Te digo real o irreal? Real. Okay. En otras palabras, muchos cristianos dicen, yo no como morcilla porque la Biblia dice. Pero se van y se comen un steak bien jugoso. Jugoso significa que es cayendo de sangre. De vuelta y vuelta. Sí, y eso, lo piden medium o medium rare, así, rosadita, así es que me gusta. ¿Qué tú crees que tú estás haciendo? Sangre. Los gentiles no guardamos esto, lo que ellos están diciendo ahí. Porque ustedes saben que ellos tienen la comida kosher, ¿right? Ellos velan y se tiene que procesar de cierta manera. Nosotros nunca hacemos eso. Lo que les quiero decir es, esto no aplica a nuestra situación porque ellos están hablando de un contexto, una cultura completamente distinta a la de nosotros. Bueno, pero aquí hay un debate de que si nosotros hubiéramos, o sea,
dice que si nosotros, nosotros de aquella época, hubiéramos cooperado con esto, la relación a lo mejor hubiera sido mejor. Sí, sí. La relación entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Esto para subsistir en una misma iglesia. ¿Cuántos cristianos judíos te conocen aquí? Por lo menos en Génesis no hay. Ella conoció a la jefa de ella. Ok. No, pero fíjense que lo digo como una experiencia porque nosotros, o sea, eso cuando ella dijo yo soy cristiana judía y nosotros ¿qué es eso? Y o sea, tuvimos que empezar a preguntar porque piensan diferente. Sí. O sea, y no ¿Ellos siguen siendo judíos? Son otro tipo de personas. Otra cosa. Pero lo que yo les quiero decir es, este issue no existe para nosotros hoy en día. No hay un issue, no hay una polémica entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Esto se puso en aquella época porque ellos se escandalizaban. Pero esa situación ya no existe hoy. Pues, ¿qué hago, pastor? Comer lo que tú quieras. Y si te quieres ir con un Efraín, comerte un steak medium rare, tómalo. Tú ora y te lo vas a comer. Conmigo a comer. Básicamente esto lo que está diciendo en aquella época que se podría aplicar ahora es si nosotros invitamos a un montón de cristianos judíos a la iglesia, pues vamos a tener condescendencia con ellos. Vamos a ver para entonces no darle morcilla, no traer carne. Exacto. Y hacer lo que se sientan a gusto, porque puede ser que los ayudemos a pasar para otro lado. Exactamente. Por amor a ellos. Por amor a ellos. Que es lo mismo que cuando las hermanas de nuestra iglesia van a una iglesia pentecostal, se van a quitar los aretes y no se van a maquillar por amor a ellos. Es lo mismo. ¿Cómo convivimos con gente que tiene otras normas? ¿Ves? Niégate a ti mismo en esa ocasión. Exacto. Y Mary Morton está diciendo, ¿cuándo salimos de aquí? Ay, a mí me fascina, ya tengo permiso. Ya veo. Ok. Ya por lo menos entendieron eso. Pero miren lo que es importante aquí. ¿Saben lo que no se les prohibió a los gentiles? ¿Saben lo que no se les impuso? Usted no ve en este texto que diga y que guarden el sábado. Ah, verdad. Los cristianos son libres de adorar el día que ellos quieran. Amén. ¿Agarró? Ya digo. Esta es la contestación a estas preguntas. Y si hay una iglesia que quiere hacer un culto el sábado, no hay ningún problema. Hay libertad. Hay libertad. Yo he ido a muchos cultos día sábado. Pero no es una ley. Nosotros no estamos en la ley. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Evangelio de la gracia, la libertad. Y entonces la circuncisión que a nosotros los hombres nos hacen, o sea, eso viene de una tradición. Pero tú eres libre de circuncidarte o no circuncidarte. O sea, pero eso llegó al punto que hay muchas culturas, personas que lo hacen por costumbre. Exacto. Porque dicen. Sí, eso es correcto. No es algo impuesto en el Nuevo Testamento. No es algo impuesto en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Esto de ser cristiano es difícil porque es ser libre de los reglamentos y los edictos y la ley. Y la gente no está acostumbrada a eso. La gente quiere ley. Ley. Por ejemplo, ustedes se van a la iglesia pentecostal, le van a poner la ley. ¿Qué tipo de recorte usted se va a poner? Si se pone aretes o no, si se pone pantalones o no. Le van a decir cómo tiene que vestir. Hay un reglamento. Eso usted no lo va a ver en Génesis. Yo no lo hago como pastor porque yo creo en la libertad. Entonces, ¿dónde quedan los 10 mandamientos? Porque eso es una ley para mí. ¿En qué se resume todo eso? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia, estamos en el amor. Tú adoras a Dios como tú quieras. Todo me es lícito, no todo conviene. Tú haces lo que la Biblia dice porque tú amas a Dios, no porque hay una ley impuesta sobre tu vida. El Señor te guía y te va a decir a través de la palabra, pero tú lo haces porque tú amas a Dios.
La otra manera... Uno va cambiando y hasta sin notarlo. Leyes creadas por Uno el va hombre. cambiando sus hábitos y no sé, como bien natural. Básicamente lo que ustedes, lo que estoy entendiendo es que no importa, o sea, que no te tienen que decir qué es bien y mal, porque uno va a saber a través de Dios qué es bien y qué es mal. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Nosotros tenemos una dirección interna, no externa. Las reglas, las leyes son externas. Nosotros nos dirigimos por la ley interna, que reparafraseado en el Nuevo Testamento, los apóstoles dicen la ley de Cristo que se encuentra en tu corazón. ¿Sí? Si tú escuchas al Espíritu Santo, Él te dirige. Si vas a hacer algo indebido, el Espíritu te redarguye, te frena, te dice no, y te da una convicción de pecado y tú tienes que arrepentirte. No porque hay una ley escrita, sino porque está la ley de Dios escrita en las tablas de nuestros corazones, dicen los autores. Lo que pasa es que hay alguna iglesia que dentro de sus reglamentos lo que tiene son unas normas para sus miembros. Y Eso tienen está que bien seguir esas confuso. normas. Se viene haciendo la columna de nube, el Espíritu Santo, la columna de fuego. Exactamente. Lo que te da- ¿Cómo uno hace con un hermano que uno ve a todas luces que está haciendo cosas que son indebidas? ¿Cómo uno le puede explicar eso? Que no sea, porque él puede que no esté sintiendo que está haciendo algo equívoco y acaba de pasarle por encima al perro del vecino y se rió, ¿me entiendes? O sea, porque no estoy poniéndolo de esa manera porque uno puede pensar como que el perro salió, oye, por lo menos va a decir al vecino que le mataste al perro. O sea, ¿cómo uno proyecta eso sin utilizar una estructura de regla? O sea, eso. Lo que hacen los apóstoles es que ellos llaman a la gente a la madurez, al crecimiento espiritual. ¿Verdad? Dice, hablamos madurez entre aquellos que han alcanzado madurez. Por eso los apóstoles llaman a los otros que no entienden, bebés espirituales, ¿verdad? Y a veces carnales, como los corintios. Y dice, yo no puedo venir a ustedes como espirituales porque todavía están de leche, porque son carnales, ¿no? Hay diferentes grados de madurez y el Evangelio lo que quiere es que lleguemos todos a la unidad de la fe, al mismo entendimiento. Quiere decir que a esa persona que no entiende, que cree que está haciendo las cosas bien, pero no están bien, lo que hay que hacer es ayudarlo a crecer espiritualmente. Si no lo ayudamos a crecer espiritualmente, nunca va a entender. A esta gente hay que cultivarlo, ¿me entiendes? Hay que discipularlo. Y ese es el reto. Es más difícil para nosotros el Evangelio que la ley. Porque la ley es, ¿sabes cómo la ley maneja a ese individuo? Apedrearlo y se acabó. Se acabó el problema. Sácalo de aquí de toda la congregación. Nosotros no, nosotros tenemos que trabajar con esa persona. El reto para nosotros es determinar. Tú sacas una frase, dice, y si una persona cristiana, y si se está comportando así porque nunca ha nacido de nuevo, y no es cristiano, que está en la iglesia, entonces hay que ver cómo lo evangelizamos, cómo lo traemos a Cristo. Y hay mucha gente que se creen que son cristianos porque van a la iglesia, no lo son. Tú tienes que tener una relación personal con Jesucristo. Hay que discernir qué le pasa al hermano, qué le pasa a la hermana. Y trabajar desde ahí. Es un reto en el Nuevo Testamento, es un reto para la iglesia cristiana. Porque, nuevamente, en la iglesia pentecostal se resuelve bien fácil. Aquí dice que te tienes que hacer un moño. Todas las hermanas tienen que hacer un moño. Es fácil. Acá no, acá cada hermana puede hacer su pelo como prefiera, porque hay libertad. A veces las hermanas se peinan bien, a veces se peinan bien feo. Y se las tiene que hacer como quiera. Y si lo llamo por la ley, apedrear a todas ellas. ¿La demonio feo o la demonio lindo? Ahora el moño. Se me cayó. Me quité el moño por si la... Esta conversación es interesante para pero ahora pregunto yo, hay personas que mientras se van adentrando en su relación con Dios,
cambian su manera de vestir. Sí, Eso sí. fue lo que Yo tengo un Sí. ejemplo. Yo cuando entré a la otra iglesia, la iglesia bautista, yo entré con pantalla y entré, pues, esta era la segunda iglesia que yo iba y entré con pantalla y nadie me dijo nada. Entré y pues un día fuimos ya llevábamos tiempo en la iglesia, ya llevábamos ya como que aproximadamente un año, creo, por ahí. Y fuimos a tocar en otra iglesia y ni Ruth ni nadie de la iglesia de nosotros nunca me prohibió que me quitara la pantalla. Nadie me dijo nada. Fuimos a tocar en una iglesia y en esa iglesia sí era bien estricta y había que quitarse. Pero Ruth, pues por respeto a mí, no decirme nada, se buscó un problema con el pastor de la otra iglesia porque el pastor le dijo, mira que... Pero entonces, eso fue un domingo. El lunes por la mañana, yo me voy al espejo del baño, me estoy lavando la boca y me miro en el espejo del baño y me veo las pantallas y yo, una voz literalmente me dice, eso no se ve digno de mí. Y yo me quedé y volví y me miro y dije, ya, tú tienes razón. Yo estoy hablando con Dios y me quito las pantallas y las pongo mi esposa tiene una secretaria con las pantallas, me quité las dos y las puse ahí y no más pantallas más. ¿Sabes? Que el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo que no se veía bien eso, sí, ¿sabes? Cuando llegamos el lunes al ensayo por la noche, Ruth se reúne con todo después de acabar el ensayo, entonces Ruth está diciendo, mira, les voy a decir algo, no les dije nada este domingo porque no quería decirle nada, pero el pastor me dijo a mí que hasta me regañó porque fueron varios con pantalla, qué sé yo vengo y le digo a Ruth, no me lo tienes que decir porque ya Dios me lo dijo esta mañana, mira, me la quité. Así tú sabes que Dios habla con uno, así que sabía, él va cambiando uno poco a poco. Y de igual forma es la vestimenta de la iglesia, uno mismo se da cuenta. Sí. Por ejemplo, los que ministramos, que subimos arriba, pues, o sea, no nos tienen que decir, viste así, uno automáticamente sabe que uno va a trabajar para el Señor y uno, por honrar al Señor, de la misma forma uno debe vestir. Son un proceso de crecimiento, un proceso de madurez espiritual, ¿verdad? Esta conversación es importante para mí como pastor porque es importante que usted sepa las diferencias entre Génesis y las otras iglesias, especialmente el otro tipo de corte más tradicional, ¿verdad? Hay gente que llega a nuestra iglesia y ven las hermanas así y ustedes dicen, pastor exagera ese punto. No, ellos se escandalizan con ustedes. Déjenme dar un ejemplo para que ustedes vean lo que yo les quiero decir. ¿Se acuerdan de la hermana que vino a predicar y le habló de los pantalones? Del cofre. Porque a ese tipo de personas, que son hermanitas muy lindas en el Señor, ella es mi hermana en Cristo, yo no tengo problema con nada que ella predicó, usted no me va a entender. Yo vengo de tradición pentecostal. El abuelo de mi esposa es pastor pentecostal. Yo me convertí yo entiendo exactamente lo que les pasa a ellos. Ellos no han entendido la libertad de Cristo todavía. Ellos son muy buenos cristianos. Pero cuando vengan acá, te van a predicar por el peinado, por los aretes, por los pantalones. Y eso fue lo que ella hizo. Y lo hizo en amor. Aunque yo sé que hay hermanas aquí que la dicen matado. Pero mire, en realidad yo me convertí en una iglesia pentecostal y le voy a poner un ejemplo, Alma. A Alma no le escandaliza eso. No, hay iglesias. De hecho. Hay iglesias pentecostales que. Sí, liberales. No es liberal porque tú vas a la iglesia que yo iba y en realidad tú vas a ver a todo el mundo como Alma. O sea, una de estas cosas no es como la otra. Pero tú ibas a casa de Alma y yo podía llegar fumando un cigarrillo y Irma me decía, apágalo que sí, Enrique. Y Alma te decía, tranquilo que el Espíritu se va a encargar. Y entonces, así fue, ¿me entiendes? O sea, nadie aquí me ha visto fumar porque yo no fumo, pero digo, no fumo ahora. Pero ella
por lo menos así es que esa es mi base, o sea, el espíritu se va a encargar de que tú te deshagas de todas las cosas que no te funcionan. A lo mejor se toma 5 años, a lo mejor se toma 2 meses, eso es, pues. Okay. Pero esa iglesia no es tradicional y no es la norma. Por eso los pentecostales se conocen como rajatabla, ¿tú sabes? Porque son bien legalistas, So, yo me alegro que tú hayas estado en esa experiencia. Pero eso no es común. Sabrá yo si yo rompí todas las normas de esa iglesia y nunca me dijeron nada. La iglesia es bien legalista. Alma es más. Okay. Alma es diferente. Okay. Pero yo nunca los había ellos hablando de la vestimenta. Porque no se atrevían a llegar. No, tan sencillo como decir, tú no puedes pertenecer a ningún ministerio si no sigues las normas de la iglesia. Sí, sí. So, a veces en nuestra iglesia hay personas como la que le escribe Efraín que no entienden y se quieren pertenecer a algún ministerio, treparse al altar, vistiéndose de cierta manera. No. Entonces yo tengo que decirle que no. Porque no han llegado a cierto nivel de madurez, como lo que explicó Luis aquí. Y ese es el debate en nuestra iglesia. Y gente que nos visita, que no entiende, que es aquí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Y el pastor no le dice nada. Yo no lo voy a decir mucho porque yo creo en la libertad. So, hay gente que piensa que yo soy un pastor liberal. Porque yo no les hablo a ustedes del baúl y la cosa. Pero claro, todo tiene un límite también. Pero si usted me escucha, y eso es lo que los confunde a ellos, yo me dice, pero es que él es bien bíblico, el pastor está siempre en la palabra. Yo soy conservador, yo soy evangélico. Pero lo mío es el evangelio de la gracia, de la libertad. Claro. Eso no me hace liberal, es que ellos no han entendido. ¿Tú me entiendes? Por el otro lado, los liberales que llegan a la iglesia dicen, ese pastor es bien rajatabla. Eso es lo único que habla es de la Biblia. Fanático. ¿Y qué se supone que yo predico? Eso mismo le iba a preguntar Ya, usted va a ver esas luchas continuamente. Por eso la gente llega a la iglesia y están callados. Están observando. Y no entienden la dinámica. Para ustedes ya esto es normal. Pero los que vienen de afuera se quedan. Y tú los ves y dices, esta gente tiene como una cara de asustada. Están asustados. Ellos no entienden qué rayo pasa en esta iglesia. Y yo los veo y yo digo, pues Señor, vamos a ver si los ayudas a entender. Mi hermana es pentecostal de eso así y me dice cuando me veía, ¿tú vas para la iglesia con esos pantalones? Ay, y que usted sepa, son nuestros hermanos cristianos, ellas son tus hermanas, no, yo no hay ningún problema, yo los recibo en la iglesia, es el problema del entendimiento. ¿Está bien? Es el problema del entendimiento. Y crea confusión porque cuando uno visita esa iglesia y no sigue las normas, tú te sientes pecador. Entonces te sientes que te alejas de lo que en realidad tú quieres buscar en la iglesia. O que en esas iglesias que tienen esas reglas, te lo van a decir que eres un pecador. Te lo van a decir. Esa gente no titubea. Pero como nosotros... Vas al infierno. Sí. Vas al frente, hermana, que está poseída. Sí. Bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abrir las puertas o sea, yo tengo un problema con las iglesias, que si llega una persona o un adicto o un borracho y entra y se sienta en un banco que todo el mundo lo mire, a mí eso me constriñe mi corazón, porque esta persona lo que tú tienes que hacer es pararte y sentarte al lado y hacerlo sentir en casa, porque eso es a lo mejor es lo que le está buscando de Dios, a lo mejor es lo que quiere buscar de Dios. Sí. Y entonces, o sea, yo he sabido de iglesia que llega alguien que tiene peste de alcohol y enseguida empiezan y los rechazan, y lo que están haciendo es, yo siempre digo esto, yo pienso que en algún momento nosotros nos vamos a sentar en un juicio y que el Señor nos va a decir, aquel borracho era yo y estaba viendo a ver cómo me ibas a tratar, ¿cómo me trataste? Y yo con eso es como que ese tipo de rechazo, o sea, puede llegar, hay historias de prostitutas que han llegado no bien vestidas a la iglesia y se han salvado. Entonces, ¿qué pasa si un pastor o una congregación le dice, salte, que tú no estás vestida? Entonces, faltando a esto. Ya. O sea, ahí está el reto.
Who are we to judge? Ahí está el reto. ¿No ven? Déjenme decir lo siguiente de esto. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con la ley? Ese es el otro dilema que tienen los cristianos. Entonces, pastor, no tenemos que hacerle... Óyeme, eso es palabra de Dios. Estúdialo. A mí me encanta ver cómo Dios trataba con el pueblo de Israel. Y cuando surgía esta situación, qué consejo le daba a Dios y cómo lo manejaba. Y tú aprendes. Y tú conoces cómo Dios entiende las cosas y qué le agrada a Dios. Aunque sea otra cultura, la israelita, aunque sea otro pueblo, tú sabes, miles de años atrás, tú vas a ver lo que Dios espera. Tú creces, tú aprendes palabras. Nosotros honramos el Antiguo Testamento. La gente dice, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Pues nada, porque todavía aplica, no mentirá, no adulterará, todavía todo eso aplica. Todo eso nosotros lo hacemos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el amor en el Nuevo Testamento es tan profundo. Porque si tú amas, tú no mientes a nadie. Si tú amas, tú no adulteras. Pues tú cuidas, proteges a tu hermano y a tu hermana. Tú no codicias a la mujer del otro. Porque tú amas. Tú no robas porque tú amas. Tú no asesinas porque tú no amas. ¿Entendiste? Nosotros no necesitamos las reglas, necesitamos el amor. Léanse 1 Corintios 13. Sobre todas las cosas, seguir el amor. El amor es sobre todo. ¿Está bien? Si tú amas, tú no pecas. Es bien profundo. Hay gente que piensa que el Antiguo Testamento con las reglas. Pero sí, por eso es difícil vivir en el Nuevo Testamento. Porque tienes que amar. Tienes que amar. Y si amas, no haces nada indebido. Hay que yo creo que es más fácil poner una regla y no explicarle a la gente. Eso. La gente que se lleva por la regla, estas iglesias no le explican el trasfondo, porque ahora mismo estamos estudiando que Dios puso la regla porque es que era un pueblo demasiado bárbaro. No puede decir, ay, ámense. Porque es que eran demasiado, tenían que tener algo literalmente, o sea, escrito, o sea, punto por punto y explicarles porque no podían entender, no saben, no con la palabrita, o sea, con el amor era todo. Ellos tenían que tenerlo ahí. Pero entonces no le explican a las iglesias, muchas veces no le explican, y es mejor también así mismo. No, esto son las reglas y se acabó. Y no es trasfondo, no es por qué, no es nada. Lo que pasa es que explicarle a un texto como este, o sea, es básicamente, no hay una estructura de decir A, B, C, D, o sea, porque entonces, o sea, hay principios morales que se tienen que seguir, que están definidos dentro de la palabra amor. Cuando uno va al seminario hay una clase entera que se llama ética cristiana y todo lo que se hace es analizar eso. Sumamente interesante. Cómo un cristiano debe vivir. Está todo el problema ético, moral, qué es inmoralidad para un cristiano, todo eso está ahí. El asunto para nosotros es no estamos bien preocupados por ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando Mary Morton venga con la bandeja de morcilla? Yo no como morcilla, ¿verdad? Yo no comparto. Ese es el amor. Con él. Dice Mary Morton, no hagas caso al pastor que yo no te voy a dar ni una. Bueno, ya hablamos del sábado, las morcillas, la libertad, la o sea que sería más fácil ayudar a una persona a convertirse definiéndole lo que es amor. Claro. Para que ella pueda entrar en un juicio propio y decir, esto es lo que yo estoy haciendo mal. Claro, cuando uno evangeliza, por lo menos yo recomiendo que se use el Evangelio de Juan y después vayas a 1ª, 2ª y 3ª de Juan, porque el énfasis es el amor. Lo que pasa y eso no es forzado. No. Esto no se puede forzar, tú enseñas y uno aprende, pero es uno, como estaba diciendo Charlie. O sea, el Señor le habló y nos habla a cada uno. Y hay veces que hay personas que antes se maquillaban demasiado y pues cuando llegan al Señor pues modifican eso. Sí, hay otras personas que dicen, no, bueno, yo no tengo ningún problema con eso porque yo nunca fui así.
Pero cada cual es bien diferente, pero en muchas iglesias imponen todas las cosas, entonces Sí. no dejan que la persona tenga esa relación, como decía Carmen, una relación. Es una relación. Una relación. No, el otro extremo de este argumento es los hermanos que siempre se preocupan, pero si no hay reglas, pastor, entonces no hay leyes. Esas hermanas van a hacer cosas escandalosas en su iglesia. Bueno, yo estoy confiado de que no, por varias cosas que hemos hablado esta noche. Número uno, el Espíritu Santo te va a decir, oye, chicas, ¿cómo vas a ir a la iglesia así? Número dos, el amor. Tú no vas a hacer nada indebido, nada que vaya a ofender ni a escandalizar a nadie. Nosotros tenemos una situación interna en nosotros, una vida interna, que nos impide esas cosas. Y yo confío en eso, de que usted nació de nuevo y conoce a Jesucristo. Si usted hace cosas escandalosas en la iglesia, yo me tengo que cuestionar. Si eres álvaro, porque alguien no te está hablando. Tú no tienes una relación íntima con Jesucristo. Si tú entras a la iglesia, haces escándalo. Pero entonces, ¿cómo usted podría, o sea, porque puede venir una persona, y esto es para mi conocimiento, puede venir una persona a predicar y confundir a la iglesia? ¿Cómo usted filtra eso? Ya, pues yo hago cosas como esta. Yo le hablo a la iglesia después, las educo, les enseño, le hablo, mire, ese que... O sea, pero le da la oportunidad de montarse. Tengo que hacer... Si ya lo invité, okay. Tiene que ser algo... No, yo lo entiendo, pero ¿cómo? O sea, no hay un proceso en que usted discierne quién puede subir al altar y quién no. Ya, uno trata antes de trepar a alguien eso, pero a veces tú invitas gente que tú no conoces y es al azar, es un riesgo. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es que cuando hemos traído un invitado, le traemos al primero pastor una biografía de la persona y tratamos de que ellos hagan comunicaciones, aunque sea online primero, para que se conozcan. Y el día antes del evento hacemos un almuerzo para que se conozcan, para que él pueda tener esa relación con ellos y saber más o menos qué va a pasar. Pero también es difícil, perdonen, porque pensando, ¿verdad?, en esta señora, no, muchas veces el que se trepa allá arriba dice, el Señor puso esto en mí. Eso. Entonces es bien difícil, independientemente lo conociste, la biografía, los currículos y todo lo que tenga, o sea, si el Señor le puso eso en su corazón, eso es lo que Él va a decir allá arriba. Ella está siendo obediente, la persona está siendo obediente, o sea, es bien difícil esa... Es bien difícil. Uno trata de honrar al predicador o la predicadora. Uno los honra en lo que uno puede. Si es algo demasiado, mi esposa te puede decir, yo he parado una campaña de evangelismo de a mitad, y le he dicho al individuo, tú no predicas más en la iglesia. Y se acabó la campaña. Pero son situaciones, te voy a decir por qué. Porque se pasó con una hermana en mi iglesia. Y tuvimos un enfrentamiento muy feo. Cuando tú haces algo tan escandaloso como eso, se acabó. Pero si son cosas doctrinales, que es que en su mente y en su corazón cree honestamente que está haciendo correctamente, yo lo dejo pasar. Eso fue lo que aprendió. Sí, yo lo dejo pasar porque hay que amarle al hermano o a la hermana. Pero después yo tengo que educar mi iglesia y decirle, ¿te acuerdan que le dijeron esto? Vámonos aquí. Vámonos aquí. Eso yo lo tengo que aclarar. A mí me parece que yo he visto eso. A mí me parece que tú te recuerdas, una vez en Shalom alguien se trepaba a predicar y cuando terminó el culto, Fidel subió y dijo, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero lo dejó predicar. Claro. Digo, después de que la persona se había ido, él como que subió, sí. y cogió los micrófonos y dijo, nosotros no estamos de acuerdo con esto y por esto, como Sí. usted dice, por la Biblia. Sí, el trabajo del pastor, ¿está bien? A veces uno predica gente, yo invito personas que son de otra denominación, otros concilios, yo sé que tienen otra teología, yo sé que tienen otra doctrina, pero son buenos hermanos en el Señor, usted sabe. Son muy buenos hermanos en el Señor. Y volviendo a la hermanita que nos predicó esa noche, ella en su mente y en su corazón no se cree que está ofendiendo a nadie. Ella se ve obedeciendo a Dios. Está bien. Estamos mal. Y yo quiero honrarla. Mientras ella esté en mi iglesia, la voy a honrar. Pero no ha vuelto más porque ustedes la asustaron a ella. Se sintió intimidada por los baúles. Ay, señor. La cuestión es que se llevó las manitas.
Sí, llevó otra. Bueno, vamos a ver. Esos eran temas importantes para mí al concluir el Éxodo, especialmente todo el día el sábado. Pero vamos a hablar de los otros libros que quedan delante. El libro de Levíticos. Pues miren el título, Levita. Es el libro de los sacerdotes. Sus funciones, su responsabilidad, las vestimentas, cómo hacer este sacrificio, cómo hacer el otro. Si usted quiere saber cómo se hacen los sacrificios y montar un tabernáculo en su casa, lea ese libro de Levítico. Pero por eso estamos saltando el libro de Levítico, porque realmente mi énfasis era Génesis y Éxodo. Libro de los números. La razón que se llama el libro Números es que hicieron 2 censos y ellos querían saber los números, cuántos israelitas habían allí, ¿está bien? Antes y después de ciertos episodios. Por eso se llama Números. Números es importante porque el libro de Éxodo es cuando tienen el encuentro con Jehová, ¿está bien? Están en el Sinaí. Números ahí salen a caminar, los 40 años que nosotros hablamos. Hay diferentes historias y situaciones, pero es más de lo mismo, la rebelión, la idolatría. Son las mismas historias que se repiten y que los hermanos son cabeciduros y no aprenden. Se pueden leer el libro de los números también, son historias fascinantes. La semana que viene vamos a ver ciertas cosas en los libros de los números, ¿está bien? Pero el libro completo no lo voy a estudiar versículo a versículo, porque son cosas que francamente hemos recorrido. Entonces llegamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Deuteronomio, ¿está bien? Segunda ley. Porque yo espero que nadie le dé un ataque epiléptico del corazón ni de estas cosas. Tradicionalmente se asume que Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco. 1500, 1008, hay diferentes fechas. Nadie sabe por certidumbre cuándo se escribió estos libros, pero más o menos 1500 antes de Cristo. Bueno, los académicos, la gente que estudia, han llegado a un consenso de que el libro de Deuteronomio se escribió siglos después, durante el reinado de un rey llamado Josías. Era una época donde los israelitas habían apostatado, ya no iban al templo, no hacían nada, y el rey quería restaurar el pueblo espiritualmente y mandó un sacerdote a ir a buscar en el templo y a poner las cosas en sitio. En esencia es ponerlo al día para volver con los cultos. Y se encontraron con los rollos de la ley, Deuteronomio, la segunda ley. Él empieza a hacer unas reformas y él inicia un movimiento de restaurar la ley, de vivir la ley en el pueblo israelita nuevamente, ¿verdad? Años 600, años 500, por ahí. Perdón, 700 y 600. Muy bien. Porque en el 586 es cuando los babilonios los invaden y los derrotan. Deuteronomio para ellos es que un resumen de los primeros 4 libros. Y si usted le da una ojeadita de Deuteronomio, van a ver que es un resumen de los primeros 4 libros. Dependiendo de su punto de vista, y si usted me dice, yo no creo eso, eso de los liberales, yo soy conservador, magnífico. Si usted dice que Moisés escribió el libro, magnífico. Yo lo que quiero es que usted lo lea y lo obedezca como palabra de Dios. ¿Está bien? Si usted me dice que usted sabe quién escribió el libro de Deuteronomio, magnífico también. A mí yo no pierdo sueño con eso. Es palabra de Dios. En el salón de clase, los debates sobre quién escribió y quién hizo, eso es interminable. Hay 20.000 teorías. Al final, esta es la palabra inspirada de Dios. Eso es todo lo que a mí me interesa. Y si usted se quiere ir a estudiar para pelear la cosa, vaya a estudiar y pelear la cosa, pero no pelee conmigo. Porque yo no tengo tiempo para eso. Sigue siendo palabra de Dios para mí. Yo me leo los libros, yo me leo las teorías, me las aprendo todas, qué lindo, qué precioso. No significa nada. Sigue siendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Lo captó? Ok, baja vosotros. Muy bien.
Vamos a ver también en la semana que viene algunas cositas en el libro del Deuteronomio, especialmente la muerte de Jesús, la muerte de Moisés, que es clave y crítica para nosotros. Entender qué va a pasar cuando Aarón y Moisés mueren. Hay una transición de liderato a Josué, ¿también? Y Josué es el que nos va a entrar en la tierra prometida, porque a Moisés se le prohibió, porque Moisés pecó. So, vamos a estudiar el pecado de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés tan grave y tan serio que se le impide entrar a la tierra prometida? Yo quiero que usted sepa claramente qué fue. Esos detalles los vamos a estudiar la semana que viene. Preguntas, comentarios, reacciones. Esto es como una despedida de Moisés. La semana que viene, ya. Semana que viene. Sí. Del Pentateuco, del Pentateuco. A ver, que estoy leyendo un beso. Muy bien. ¿Cuántos aquí van a comer morcilla en la semana? Yo. Sí, comparte. Nosotras dos, ¿verdad? Nos vamos a... Y yo. Espera, y yo. ¿Estamos invitados? A ver. Vamos a estar puestos el pie. Vamos a abrir un círculo grande. Tú estabas comiendo morcilla, ¿no? Déjenme añadirle esto a ustedes. El Antiguo Testamento es sumamente interesante. Y uno dice, yo no voy a hacerle caso a nadie. Mire, ponga atención por qué Dios le exigió eso a esa gente. ¿Por qué Dios le puso esa ley? Hay unas razones, una explicación para cada una de esas cosas. Y usted va a crecer mucho en su entendimiento del Señor. Eso es algo precioso, ¿verdad? No deje de leer el Antiguo Testamento. Creo que esa es la perspectiva equivocada. Hay gente que dice, yo estoy en el Nuevo Testamento, no tengo que leer el Antiguo. Wow. La Biblia contiene el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y hay una razón para eso. Bien, vamos ahora adentro. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.